Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Cultura y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual y se abroga la Ley Federal de Cinematografía. El dictamen considera una minuta con proyecto de decreto recibida el 24 de marzo del año en curso. Se le dio primera lectura en la sesión vespertina del 8 de abril pasado. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta, por lo que solicitó a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señora presidenta. En esa virtud se concede el uso de la palabra al senador José Antonio Cruz Álvarez Lima para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en su calidad de presidente de la misma. En términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado de la República, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta, por el tiempo. Al contrario, senador. Adelante. Buenas tardes, senadoras y senadores. A nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, presento a ustedes el dictamen relativo a la minuta por la que se expide la Ley Federal de Cine y Audiovisual y se abroga la Ley Federal de Cinematografía de 1992. La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene beneficios e innovaciones relevantes. Fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y también por unanimidad en las comisiones del Senado. La importancia de esta legislación está en que reconoce los enormes cambios tecnológicos en la industria cinematográfica y audiovisual, de tal manera que no solo incluye las películas tradicionales, sino también las obras audiovisuales que vemos en nuestras pequeñas pantallas y los streamings o videos bajo demanda que disfrutamos en nuestros domicilios como Netflix, Disney y demás. La otra innovación es que establece una cuota de pantalla para el cine y los audiovisuales mexicanos para que las programaciones de salas y pantallas contemplen también el trabajo de cineastas, productores, directores, actores, actrices y técnicos de la industria nacional. Otra propuesta de beneficio para cineastas y videoastas mexicanos será que el Instituto de Cinematografía contará con un comité asesor independiente a fin de brindar opiniones fundadas y transparentes que destinen los recursos de fomento con justicia y sin favoritismos. Desde luego, la iniciativa asume los principios orientadores universales como la diversidad cultural, la igualdad sustantiva, la libertad de creación, la inclusión, la descentralización y el respeto a la composición pluricultural del país. El dictamen también toma en cuenta la condición de discapacidad para fomentar el doblaje y el subtitulaje incluyentes. Un beneficio también es que se garantiza que todas estas obras audiovisuales y cinematográficas tengan un respaldo eficaz para su conservación, restauración, digitalización y difusión. Hoy hay estados de la República, como Durango, que desde hace muchos años han establecido facilidades e incentivos para la filmación y grabación, generando difusión para el turismo y cientos de empleos. Esta descentralización ahora será promovida desde el Gobierno federal. En suma, se trata de una legislación que está llena de innovaciones y de beneficios. No es perfecta, ninguno lo es, pero trata honestamente de abordar todos los temas que la tecnología y el desarrollo cultural permiten lograr, para que tengamos una industria cinematográfica y audiovisual creativa, fuerte e independiente, hacer posible renacer y recrear con la tecnología contemporánea lo que fue la época de oro del cine mexicano. Por último, quiero dejar constancia de que ya aprobado el dictamen, se acercaron a la presidencia de esta comisión las empresas exhibidoras y solicitaron que se escuchen sus preocupaciones cuando se redacte el reglamento sobre las condiciones del mercado y su relación con los precios que cobrarán por sus servicios.
Eso es todo. Gracias. Enseguida mis compañeros presidentes de las otras comisiones van a presentar sus puntos de vista sobre el dictamen. Gracias por su atención. Gracias, senador. Ahora tiene el uso de la tribuna la senadora Beatriz Mojica Morga para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Cultura como presidenta de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros senadores. Adelante. Acudo a esta tribuna en nombre de la Comisión de Cultura para presentar ante este Pleno la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, un instrumento que no solo actualiza nuestro marco jurídico, sino que responde a una realidad que ya está en nuestras calles, en nuestras casas y en nuestras pantallas. Hoy el cine ya no se vive de una sola forma. Se produce en distintas regiones, se distribuye por diversos medios y se consume en salas, en espacios comunitarios y también en plataformas. Esta nueva ley reconoce esa transformación y le da orden, claridad y rumbo. Uno de los principales beneficios de esta nueva ley es que fortalece al cine mexicano como una actividad cultural y económica de interés público. Esto significa que el Estado asume con mayor claridad su responsabilidad de impulsarlo, no solo como expresión artística, sino como motor del desarrollo, de empleo y de oportunidades para miles de personas. La ley establece mejores condiciones para apoyar a creadoras y creadores, a productoras independientes, a técnicas y técnicos, así como a quienes participan en toda la cadena del audiovisual. Se consolidan los apoyos, estímulos y mecanismos de financiamiento que permitirán que más proyectos vean la luz desde distintas regiones del país. En esta iniciativa, que es una iniciativa presidencial de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, otro avance importante es la garantía del acceso a la cultura para que todas las personas puedan disfrutar del cine y del audiovisual en condiciones dignas, con calidad, con diversidad y sin barreras, lo que incluye medidas para mejorar la accesibilidad, ampliar la oferta y acercar el cine a más comunidades. También se fortalece la presencia del cine mexicano en las pantallas, con reglas claras para su exhibición, buscando condiciones más justas para que nuestras historias tengan espacio, visibilidad y continuidad, porque no basta con producir, también es necesario que el público pueda encontrar y disfrutar esas obras. Un aspecto clave es la incorporación del entorno digital, ya que por primera vez se regula de manera integral el ámbito audiovisual, incluyendo plataformas, lo que permite que la ley esté a la altura de los nuevos hábitos de consumo y que el cine mexicano tenga presencia en estos espacios sin quedar en desventaja. Asimismo, se da un paso firme a la protección de nuestro patrimonio, con obligaciones para preservar, restaurar y resguardar las obras cinematográficas y audiovisuales, porque cuidar nuestras imágenes es cuidar nuestra memoria. De igual manera, se impulsa la formación como una herramienta educativa que permite desarrollar pensamiento crítico, sensibilidad y sentido de identidad. Esta ley tiene un enfoque claro: fortalecer la diversidad cultural de México, que en nuestras pantallas se refleje la riqueza de nuestro país, sus regiones, sus lenguas y sus distintas formas de ver el mundo. Y ese camino también abre espacios para que más voces puedan ser escuchadas, incluyendo aquellas que por mucho tiempo han tenido menor presencia. Es además una ley construida con diálogo que recoge la voz del gremio, de la comunidad cultural y de distintos sectores que participaron en su elaboración. Por ello, es una ley viva, cercana y con sentido social. Quiero agradecer, por tanto, a la Secretaría de Cultura, a Claudia Cluriel y especialmente a Daniela Alatorre, la directora de IMCINE, que está por aquí, a todo su equipo jurídico, porque en esta ley fueron escuchadas las comunidades culturales involucradas en el cine y los audiovisuales, porque escucharon también, trabajamos de cerca con la Comisión de Cultura del Senado y les agradecemos mucho ese trabajo conjunto de esta iniciativa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso importante para el presente y el futuro del cine mexicano. Cuando fortalecemos nuestra cultura, fortalecemos también nuestra identidad,
Cuando garantizamos el acceso, fortalecemos también y ampliamos nuestros derechos. Cuando apoyamos a nuestras creadoras y creadores, apostamos por un país con más oportunidades. El cine también es un rescate de nuestra identidad. Por todo ello, a nombre de la Comisión de Cultura, les invito a acompañar este proyecto con su voto a favor, porque un voto por esta ley también es un voto por miles de empleos y por el desarrollo económico, además de las industrias culturales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Esta mesa directiva se une a sus saludos y damos la bienvenida a todo el equipo de la Secretaría de Cultura que se encuentra aquí con nosotros en el palco del Senado de la República. Sean bienvenidas y bienvenidos a acompañarnos en este día tan especial para todas ustedes y para toda la industria cinematográfica del país. Bienvenidos. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, para presentar el dictamen a nombre de la misma comisión en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado, hasta por 5 minutos. Vale. ¿Se va a tomar agüita? Hoy el Senado va a asumir la responsabilidad de actualizar el marco jurídico del cine mexicano y de colocarlo a la altura de la Constitución, de los desafíos de nuestro tiempo y de la profunda transformación tecnológica, cultural y económica del país. Esta reforma fortalecerá al Estado, reconocerá al sector y abre una nueva etapa para el cine y el audiovisual en México. La Ley Federal de Cinematografía del 92 cumplió una función en su momento, pero el ecosistema audiovisual del 26 ya no es el de hace más de 3 décadas. Hoy, como se ha dicho, el acceso a contenidos, su circulación, su producción y su exhibición pasan también por plataformas digitales, nuevos formatos, nuevas audiencias y exigencias de inclusión y accesibilidad. Esta nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual tiene una virtud central, que reconoce que el cine y el audiovisual no son solo una actividad económica, sino una expresión cultural, artística, educativa y social que el Estado mexicano está obligado a proteger, fomentar y hacer accesible. El dictamen está correctamente sustentado en el cuarto constitucional que tutela el derecho de acceso a la cultura y en las facultades del Congreso para legislar en materia de cultura y cinematografía. Se corrigen rezagos concretos, amplía la ley a las obras audiovisuales y a las plataformas de video bajo demanda, mantiene la cuota mínima de pantalla para el cine nacional, establece horarios equitativos y un periodo mínimo de exhibición para las películas mexicanas, incorpora medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y visual, fortalece al IMCINE como órgano rector del fomento y crea un régimen más claro para la preservación de la memoria fílmica y audiovisual del país. Esto significa más certeza jurídica para el sector, más herramientas para la política pública y mejores condiciones para que el público acceda a contenidos diversos. En relación con la memoria, la identidad y la pluralidad de México, esta ley reconoce a las y los creadores, a las comunidades, a las lenguas, a los circuitos independientes y al patrimonio cultural que por años exigió una actualización seria y responsable. Partimos de que el cine mexicano no solo entretiene, también documenta, cuestiona, denuncia, educa y preserva la voz de un país profundamente diverso. Y hay un mensaje adicional que no debemos perder de vista, que esta ley abre una base normativa para enfrentar los nuevos desafíos de la época
incluidos los que impone la tecnología. En tiempos de plataformas, algoritmos e inteligencia artificial, el Estado tiene que garantizar innovación, sí, pero también derechos, autoría, libertad creativa, diversidad cultural y protección del trabajo humano detrás de cada obra. Modernizar no puede significar desplazar la creación, debe significar protegerla mejor. Por eso, acompañar este dictamen es reconocer a la cultura como derecho, que el cine no es accesorio, sino patrimonio vivo. ¡Viva el cine mexicano y viva este Senado que está legislando al favor del pueblo! Mucho ánimo y muchas gracias. Muchas gracias, senador. Esta mesa directiva extiende una afectuosa felicitación con motivo de su cumpleaños a la senadora Ana Karen Hernández Aceves. Querida compañera, muchísimas felicidades y qué bueno que la está celebrando aquí con nosotros trabajando. De la misma manera, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Contemporánea de las Américas, quienes acuden por invitación de la senadora Reina Celeste Asensio Ortega para conocer el desarrollo de los trabajos legislativos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este Senado de la República. Igualmente, informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, quienes acuden a invitación de la senadora Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Cultura. También sean bienvenidas y bienvenidos a este Senado de la República. Procedemos ahora a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 5 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Clemente Castañeda Hueplich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, compañeras y compañeros senadores. Se le atribuye a Luis Buñuel la frase de que el cine era una invención sin futuro. Frase irónica, por supuesto, que 100 años después vemos la importancia que tiene el cine. Es quizá mucho más, como diría posteriormente Orson Welles, un proyecto maravilloso que combina teatro, música, fotografía, actuación y una combinación inimaginable de obras literarias y de maneras de expresar. Lo cierto es que el cine es hoy por hoy una de las expresiones artísticas más accesibles para las personas. Y por eso me da mucho gusto poder acompañar esta iniciativa, votarla, por supuesto, a favor y felicitar a los presidentes de las comisiones que han hecho el trabajo correspondiente. Jalisco, mi estado, es uno de los estados, no el único, que se ha tomado más en serio la importancia del cine en su impulso a la creación y al consumo cultural. Según el propio Anuario Estadístico de Cine Mexicano de 2025, Jalisco ocupó el segundo lugar en la distribución del PIB cultural a nivel nacional, luego de la Ciudad de México, y ocupa Jalisco el tercer lugar nacional de gasto anual en cine, con casi 2,000 millones de pesos. Igualmente, Jalisco ocupa el segundo lugar en producción de largometrajes, cortometrajes, mediometrajes, el segundo lugar con mayor número de rodajes y filmaciones, y así como la celebración de festivales. Jalisco ha fomentado la política pública y la consolidación de un ecosistema cultural donde el cine juega un papel central. Por supuesto, Jalisco también, igual que México, es cuna de grandes directores, directoras de cine, actores, actrices y todo el medio que hace posible que tengamos a nuestro alcance el cine en todas sus versiones, géneros, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de los avances en materia de política pública y legislación, lo cierto es que todavía tenemos mucho por hacer, no solamente para garantizar que efectivamente todas las personas en este país puedan disfrutar de las obras audiovisuales, sino también para asegurar que quienes trabajan en su creación
cuenten con las condiciones y los incentivos necesarios para seguir haciéndolo en México. Esta nueva ley federal de cine contiene varios aspectos que me parecen relevantes, ya se comentaron aquí, los menciono brevemente. Primero, uno de los aspectos que más nos entusiasma es la promoción de acciones para que las personas con discapacidad visual y auditiva tengan, por supuesto, acceso no solo a la entrada a la sala, sino también la disposición que hay en estos materiales, porque se prevé la incorporación del subtitulaje audiodescriptivo y el subtitulaje adaptado en todos los formatos que se presenten en las obras cinematográficas. Esta demanda de inclusión de las personas con discapacidad auditiva ya había sido abordada en este Senado de la República y en la Cámara de Diputados. De hecho, votamos algunas modificaciones al respecto que después tuvieron algunos efectos legales limitados. Por eso nos da mucho gusto que hoy en esta nueva ley se retomen parte de estos planteamientos que alguna vez hiciera Movimiento Ciudadano con el respaldo del resto de las fuerzas políticas. Segundo, se establece que la exhibición de obras cinematográficas nacionales deberá cumplir con una reserva del 10% del tiempo total de exhibición, hablo de cines nacionales, y además dichas obras deberán mantenerse en cartelera por un periodo mínimo de 14 días, con el objetivo, el noble propósito de impulsar al cine mexicano y garantizar un piso mínimo para poder proyectarse. Y tercero, se contemplan incentivos financieros para el cine mexicano. La ley dispone que las personas nacionales que inviertan en salas de cine y espacios de exhibición alternativos y que destinen al menos el 30% de su tiempo de exhibición a obras mexicanas podrán acceder a los estímulos y apoyos formulados por el Ejecutivo Federal. Asimismo, el Instituto Mexicano de Cinematografía deberá contar con un sistema de apoyos orientados a la participación cultural y a la libertad de expresión artística. Si bien todo esto, compañeras y compañeros, representa un avance muy positivo en favor del cine mexicano, también tenemos que decir que la agenda no se agota aquí. Tenemos que seguir construyendo un marco legal que garantice el acceso universal a la cultura, que otorgue condiciones dignas y propicias para las y los creadores y que reconozca al cine, sí, como una industria, pero también como una herramienta en ejercicio de prácticas inclusivas y sobre todo de ejercicio de derechos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Gracias. Con su venia, presidenta. Adelante. El cine, además de entretenimiento, es memoria, es identidad, es la forma en la que un país se proyecta al mundo. Es la posibilidad de que una historia nacida en cualquier rincón de México cruce fronteras y conecte con millones de personas. Discutir esta Ley General de Cine y Audiovisual es hablar de una deuda pendiente con quienes hacen posible esta industria y recrean en las pantallas la realidad de México. Es referirse a creadores, a técnicos, a productores, entre muchos más, que durante años han resistido en condiciones adversas y que además muchas veces lo han hecho sin el respaldo institucional necesario. Porque el cine mexicano ha enfrentado momentos muy complejos desde la llegada de Morena a gobernar. Han habido recortes presupuestales, han desaparecido fideicomisos y al día de hoy hay un debilitamiento institucional
que ha puesto en riesgo la continuidad de proyectos que han afectado profundamente toda la cadena productiva del sector. Por eso, desde el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos el paso que se quiere dar con esta propuesta para corregir ese rezago. Y eso lo estamos haciendo actualizando un marco jurídico que llevaba décadas sin resolver y sin responder a la realidad de una industria que ya no solo vive en las salas del cine, sino también en el mundo digital. Hoy reconocemos que esta legislación amplíe su alcance para incluir a las plataformas digitales, porque es una realidad que el consumo de contenidos ha cambiado y México necesitaba ponerse a la vanguardia para fomentar y para proteger al cine nacional también en estos nuevos espacios. Es importante que se mantenga y que se modernice la cuota de pantalla para garantizar la presencia del cine nacional en salas y que ahora también obligue a las plataformas digitales a darle visibilidad a nuestras producciones. Y por supuesto, quiero decirles que en el PRI respaldamos y celebramos los avances para acercar el cine a las personas con discapacidad en materia de accesibilidad. Aplaudo que tengamos el doblaje y los subtítulos. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad señalar los riesgos que contiene esta ley. En particular, nos preocupa lo establecido en el artículo 27, porque abre la puerta para que el gobierno federal pueda intervenir en la determinación de los precios de las taquillas. Y lo digo con mucha firmeza, esta herramienta no debe de usarse a la ligera o con fines políticos, porque regular los precios de exhibición por parte del gobierno sería un error que puede afectar gravemente a las empresas que difunden el cine, porque puede generar desequilibrios financieros al impedirse ajustarse a las condiciones de mercado. El Estado debe de fomentar, debe de acompañar y debe de fortalecer, pero lo que no puede hacer es sustituir al mercado ni poner en riesgo la visibilidad y la viabilidad de quienes hacen posible que el cine llegue a todas las audiencias. Senadoras y senadores, aunque esta ley tiene virtudes y reconoce avances importantes como el reconocimiento al cine y al audiovisual como unos bienes culturales para generar condiciones más justas para el talento mexicano, el éxito de esta ley dependerá de la voluntad política del gobierno. Necesitará de un presupuesto suficiente porque sin dinero este avance solamente quedará en papel y no podrá llevarse a la práctica, como ha pasado en otras propuestas aprobadas aquí en este Senado de la República. En el PRI votaremos a favor, con responsabilidad, con visión de futuro, pero también con la firme exigencia de que esta ley se implemente correctamente y no se convierta en un instrumento de control, sino en una verdadera palanca de desarrollo cultural. Porque apoyar el cine mexicano es apostarle a nuestra cultura, apostarle a nuestro talento y apostarle a que sea nuestra voz en el mundo. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Gilberto Hernández Villafuerte, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras mucho gusto, senador, adelante. Y compañeros senadores,
El cine y el audiovisual no solo debe verse como entretenimiento, es una forma de ejercer derechos y una estrategia para posicionar a nuestro país en la esfera internacional que permitirá promover nuestra cultura y nuestras tradiciones. En este tenor, debemos reconocer que el cine ya no habita solo en las salas tradicionales. Se ha expandido a plataformas digitales y nuevas formas de narrativa audiovisual, obligándonos a actualizar y modernizar la Ley Federal de Cinematografía, la cual quedó rebasada por una realidad tecnológica. Hoy nos encontramos ante la oportunidad histórica para saldar una deuda pendiente con nuestra cultura e identidad nacional. El dictamen de la minuta que expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual se deriva de una iniciativa de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que con gran sensibilidad atiende la necesidad de modernizar el marco jurídico en materia de cine, a fin de garantizar el derecho humano de acceso a la cultura consagrada en el artículo 4 constitucional. La nueva ley garantizará el derecho humano de acceso a la cultura y el disfrute de los bienes y servicios culturales, en pleno respeto de la libertad creativa. Una de las grandes virtudes es la importancia que da a las personas y no a un mercado cinematográfico. El Estado mexicano asume con mayor firmeza la responsabilidad de acercar la cultura a la ciudadanía, de promover la diversidad de contenidos, de generar condiciones para que el cine mexicano tenga una presencia real en la vida cotidiana de nuestro país. En este sentido, uno de los pilares de este dictamen es la protección al fomento del cine mexicano ante las asimetrías del mercado global, estableciendo cuotas mínimas de exhibición para obras nacionales e incorporando reglas para horarios equitativos y tiempos mínimos de permanencia para que las películas nacionales tengan permanencia en las audiencias de nuestro país. Esto beneficiará a creadoras y a creadores, pero sobre todo a la ciudadanía, accediendo a más historias mexicanas, más voces propias y más expresiones de nuestra diversidad cultural. En la regulación de plataformas digitales, estas deberán contar con secciones destacadas para las producciones nacionales, garantizando que el talento mexicano sea visible y accesible frente a contenidos extranjeros. Además, esta ley es un proyecto de inclusión y justicia social. Por primera vez se eleva a rango legal la obligación de ofrecer contenidos con subtitulaje autodescriptivo y otras herramientas tecnológicas para que las personas con discapacidad auditiva o visual ejerzan plenamente su derecho al disfrute cinematográfico. Reafirma el respeto a la composición pluricultural de la nación, promoviendo el doblaje y la difusión en lenguas indígenas para fortalecer nuestra diversidad lingüística. Por todas estas razones, las senadoras y senadores del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, que fomenta la libertad creativa, la descentralización de la cultura y la preservación de nuestro patrimonio audiovisual en generaciones futuras. Es momento de que nuestras leyes reflejen la grandeza de nuestras pantallas, pero sobre todo es momento de impulsar al cine como vehículo de expansión artística, educativa y como actividad esencial para garantizar el derecho a la cultura. Es urgente revalorar el cine mexicano, conocido como el séptimo arte que enseña al mundo cultura, conocimiento y tradiciones. Debemos retomar aquella época del cine de oro, pero en este nuevo siglo, con avances tecnológicos y con la garantía de la libertad de la creación. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, senador. Gracias.
Ahora tiene el uso de la palabra el senador Agustín Dorantes Lambarri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Con su venia. El cine une generaciones. Del abuelo que vio a Pedro Infante en la pantalla grande, al nieto que hoy busca en su celular una historia que le hable del México. Recordamos con mucho orgullo aquella época de oro, cuando nuestro cine no pedía permiso para ser grande. María Félix, Jorge Negrete, Cantinflas y Dolores del Río llevaban el alma de México a todos los rincones del planeta. Películas que entretenían, enseñaban valores, mostraban nuestro campo, nuestras ciudades, nuestro humor y nuestro coraje. Ese cine fue escuela de vida para millones de familias mexicanas. Nos hizo sentir muy orgullosos de ser quienes somos. Hace unos meses, en San Juan del Río, se me acercó un joven con su libro que convirtió en guión para hacer una película, La rebelión de las aves. Me pidió apoyo porque no tenía recursos ni facilidades para grabarla. Le ayudé con algunas gestiones para que el rodaje fuera posible. Fue una experiencia llena de alegría, ver y compartir con jóvenes que trabajaban con pasión, con retos, sin recursos, pero con mucho talento y ganas de contar sus historias. Ahí, en carne propia, entendí lo que significa apoyar a la nueva generación. Esta ley, si bien reconoce que el acceso al cine es un derecho cultural de todas las personas, queda insuficiente. No resuelve problemas estructurales de la industria cinematográfica mexicana. Regula plataformas, pero lo hace de manera insuficiente. No se toma ni la molestia de hablar sobre el uso de la inteligencia artificial en un mundo donde ya no se puede negar todo el alcance que ha tenido y el que tendrá. Y lo peor de todo es la falta de apoyo presupuestal. Pretende lograr un avance legislativo sin incluir presupuesto. Es como tener una película sin guión, sin producción, sin cámaras y sin director. La mala costumbre que se tiene de legislar a las prisas, sobre las rodillas, sin sentido y sin razón, llegó a la pantalla grande. Y quiero compartirles un temor fundado. Dicen que la burra no era arisca, que le hicieron y que la hicieron a través de palos. Palo en los libros de texto llenos de ideología. Palo en la censura a los medios de comunicación que no son afines al régimen. Palo para atacar a periodistas. Palo con su línea editorial ideológica del Canal 11. Y otro palo con el apoyo a todos los pseudo-influencers que buscan guiar una conversación a favor del régimen. Esta ley parece que puede ser otra intentona más de apoyar solamente a promoventes del régimen, como Epigmenio Ibarra, que se ha encargado de ideologizar producciones cinematográficas y televisivas, con recursos de todos los mexicanos, para imponer una sola visión del país, su visión, una visión sesgada. Hacemos un exhorto para que el uso de los recursos públicos del Estado mexicano realmente apoyen al cine, sea para promover la identidad de todas y de todos, de nuestra cultura, que se apoye a los jóvenes, con el objetivo de tener una industria a la altura de la época del cine de oro mexicano. Aquí no logran esconder su verdadero interés. Su prioridad no es la modernización o el avance del cine mexicano. Lo que quieren es tener a sus fieles amigos liderando espacios en los que puedan seguir penetrando con su ideología en el país. En Acción Nacional no votamos en contra, porque sería desconocer lo valioso del proyecto, y vaya que lo tiene. Pero tampoco votamos a favor, porque sería avalar sus amplias deficiencias. Creemos que México merece una ley de cine que no solo sea bien intencionada, sino jurídicamente sólida, económicamente viable y plenamente transparente. A lo que debemos aspirar
es que a los talentos jóvenes como ese chavo de San Juan del Río puedan contar con sus mecanismos de apoyo, financiamiento claro, suficiente y sostenido. No podemos pedir a nuestros creadores que hagan magia con migajas. El talento mexicano existe y está de sobra. Lo que falta es un apoyo decidido por parte del Estado para producir, exhibir y llevar nuestras historias a todo el mundo. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Por último, tiene la palabra el senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Compañeras senadoras y Adelante. compañeros senadores. Carlos Monsiváis, el gran escritor, que hablando de cine no podríamos eludir, ha dicho que el cine mexicano es la fábrica de identidades. La pantalla que además de historias nos ha mostrado futuros posibles y por supuesto una industria cultural de larga data que en varias etapas de su existencia pues ha sido y representa un expediente vivo de las emociones, de las pasiones e inspiraciones que el pueblo de México vive y ha vivido. Esta fábrica de identidades que definió Carlos Monsiváis tiene hoy un nuevo impulso. Por supuesto que sería un enorme error de carácter político y por supuesto de sensibilidad cultural votar en contra de lo que es un proyecto que reforma para actualizar y modernizar la legislación en materia de cine de 1992. Esta reforma realmente se constituye en un nuevo impulso al cine nacional, no solamente porque mantiene en sus definiciones importantes al cine y a la obra cinematográfica como una expresión cultural, como un bien cultural, como un medio de libertad de expresión creativa, sino porque impulsa precisamente la restitución de un capítulo de fomento en términos de la producción nacional. Yo, al contrario de quienes me antecedieron en esta tribuna, debo decir que para mí uno de los mayores avances de esta reforma es que restituye en el artículo 35 precisamente el fomento al cine mexicano con una progresividad de los recursos públicos que se vayan a aplicar a través de distintos fideicomisos, fondos, estímulos fiscales. Obviamente el FOCINE, que hoy por hoy pues es el programa presupuestal que está destinado para fomentar la producción. Pero no podemos desligar esta reforma del reciente anuncio que hizo la Presidenta de la República el 16 de febrero, está publicado en el Diario Oficial de la Federación, de un nuevo estímulo fiscal, un acreditamiento del impuesto sobre la renta a quienes inviertan en producciones cinematográficas en territorio nacional. Un nuevo estímulo fiscal de hasta 400 millones de pesos por año, de aquí hasta el 2030, que se suma con el otro estímulo fiscal que ya existía en la legislación, en la ley del impuesto sobre la renta, que ese tiene un techo hasta de 750 millones de pesos y que acredita hasta un 25% de los proyectos que se presenten para producir nacionalmente. Pero luego también tiene que ver con el aumento del fondo de distribución y tiene que ver también con el aumento a los proyectos de guión y escritura cinematográfica. A ver, esta reforma no la podemos desvincular de esa serie de anuncios que se han hecho en términos de incrementar recursos públicos, crear nuevos estímulos fiscales a la producción cinematográfica. Yo sí digo que este es un hecho político muy importante que revalora al cine mexicano en lo que se ha dado en llamar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Por eso he celebrado esta reforma, no solamente en el contenido de varias de sus disposiciones, por ejemplo, precisa de una mejor manera lo que debemos entender por el tiempo de exhibición en pantalla. La legislación anterior había establecido que todas las salas cinematográficas habrían de reservar hasta un 10% de la producción nacional. Tenemos una realidad en términos de la industria de la exhibición. Tenemos
la mayoría de las salas cinematográficas del país concentradas en dos grandes grupos de exhibición, Cinépolis y Cinemex, 59% uno, 39% el otro. En una realidad de oligopólica es muy importante que ese tiempo de pantalla tenga la definición que ahora tiene para que no nos hagan de agua ese 10%, que es de exhibición en el total de las pantallas de las salas cinematográficas por semana, que es una precisión importante. Pero también lo que hay que decir es que esta legislación está aumentando el tiempo de estreno. Antes la legislación daba 7 días para que una película nacional, una película mexicana pudiera abrirse paso en medio de la enorme programación que Hollywood hace en nuestras salas cinematográficas. Se aumenta a 14 días el tiempo de estreno. Y también, ya se ha dicho aquí, hay una medida de inclusión para que se asegure por parte de la Secretaría de Gobernación de las condiciones para que tengan acceso a las salas cinematográficas personas con discapacidad. Hay una serie de medidas de modernización, el obligar a las plataformas de streaming que reproducen y difunden cine a que tengan un formato especial de acceso rápido, inmediato a la producción nacional. En México el 50% de la producción cinematográfica se está exhibiendo a través de streaming en plataformas como Netflix, como TikTok, etcétera. Era necesario obligarlas a tener un formato de acceso inmediato y especial. Por eso nosotros creemos que esta es una muy buena reforma y que el cine mexicano tiene muy buenas noticias en este año. No solamente esta reforma, el incremento de los fondos y el incremento de un nuevo estímulo fiscal a la producción cinematográfica nacional. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Agotados los posicionamientos, iniciamos con la discusión del dictamen en lo general. En virtud de que todos son a favor, pues bueno, vamos a darle a quienes han solicitado el uso de la tribuna. Tiene para iniciar esta discusión en lo general la palabra el senador Félix Salgado Macedonio del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Ándale. Muchas gracias, compañera presidenta. Adelante. Este dictamen representa un paso firme hacia la democratización de la cultura, hacia el fortalecimiento de la soberanía cultural de México y hacia el reconocimiento del cine como una herramienta de transformación social. Durante mucho tiempo, el cine fue visto por algunos como un asunto de minorías, como un espacio reservado para las élites, como un lujo que solo unos cuantos podían acceder, producir o comprender. Esa visión era profundamente equivocada. El cine no es un privilegio, el cine es memoria, es identidad del lenguaje, es una forma de contar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como país, porque se entiende que el cine no son solamente industrias o mercancías, son expresiones culturales, vehículo de pensamientos, instrumentos de formación colectiva y medios para que el pueblo de México se vea a sí mismo con dignidad, con verdad y con orgullo. Este dictamen reconoce algo fundamental que el Estado mexicano no puede permanecer indiferente frente a los contenidos audiovisuales y frente al desarrollo de una industria que tiene enorme impacto económico, simbólico y cultural. Debemos decir que durante muchos años el cine en México fue abandonado. Tenemos una ley que data de 1992, prácticamente ya obsoleta, desfasada
a la realidad y a las exigencias de la innovación tecnológica. Es por eso que esta ley que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum está impulsando quiere que quienes vienen a producir a México se queden, no se vayan, que inviertan, que generen espacios, que generen empleo, porque el cine es una industria muy importante, pero que no le hemos puesto la atención debida. Y es más, deberíamos ir más allá de lo que plantea esta ley, que la cinematografía también pueda ser llevada como materia en las aulas escolares, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura acuerden proyectos para que nuestros niños y nuestros jóvenes abracen este hermoso espacio que es el cine y nuestro cine mexicano. Por muchos años nos convertimos en cinéfilos extranjeros, consumiendo y produciendo cine extranjero, y nuestro cine mexicano venía de picada. Recordamos, si acaso, una obra o dos que han sido premiadas, reconocidas en festivales internacionales, entre ellos Cannes. Pero una o dos películas, Amores Perros y Tu mamá también, si acaso en estas nuevas eras del 90 hacia el 2026. Hemos estado muy por debajo de los estándares en producción de este tipo de material, de películas. Por eso entonces es muy importante esta ley que hay que respaldar, que hay que apoyar, que yo sé que la vamos a votar por unanimidad y que podemos enriquecerla más y más, y que esto motive a los creadores, a los productores, directores, guionistas, para que vayamos haciendo de nuestras vidas una película. Enhorabuena, muchas felicidades. Gracias, presidenta. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias, senador Félix. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senador, por su amable entendimiento. En unos momentos más pasará nuevamente a tribuna. Muy buenas tardes. Quiero informarles que nos da mucho gusto, que es un honor la visita de embajadoras y embajadores de la Unión Europea al Senado de la República. Y quiero señalar que se encuentran representantes de las diferentes embajadas, invitados por el senador Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la senadora Beatriz Robles Gutiérrez, presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea,
y del senador Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, y que sobre todo, pues, encabezados por el señor Francisco André, jefe de la delegación de la Unión Europea en México. Bienvenidos y bienvenidas al Senado de la República. Y bueno, pues para nosotros es realmente un gusto y un honor poder estar trabajando juntos dentro del marco de estas relaciones de carácter internacional y sobre todo en vísperas de lo que será el Eurolat, que se llevará a cabo aquí por parte del Senado de la República, donde recibiremos a diferentes delegaciones, tanto de Europa como de América Latina. Sean bienvenidos y muchas gracias por su visita. Y también la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz y la senadora Ruth González Silva, quienes estuvieron al frente de este importante encuentro desarrollado el día de hoy. Muchas gracias y sean bienvenidos y bienvenidas. Y pues continuamos con nuestra sesión. Tiene el uso de la palabra el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar su posición con relación al proyecto de decreto para hablar a favor. Sonido en la tribuna, por favor. Sonido en la tribuna, por favor, para que pueda hablar el senador Rodrigo Zapata Bello. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, compañeras, compañeros senadores. Hoy discutimos una reforma que va más allá de lo legal y entra de lleno en lo cultural, en lo económico y en lo identitario. La expedición de una nueva ley federal del cine y el audiovisual no es un simple ajuste normativo. Es el reconocimiento de que el cine forma parte del derecho humano a la cultura y, por tanto, merece una política pública seria, moderna y con visión de futuro. El cine mexicano es memoria, pero también es presente y posibilidad. Es una industria que genera empleo, que proyecta a México en el mundo y que, sobre todo, nos permite contarnos desde nosotros mismos. En un entorno global donde los contenidos compiten sin fronteras, defender y fortalecer nuestra producción audiovisual es también defender nuestra voz. Esta nueva legislación acierta en algo fundamental: entender que el ecosistema cambió. Hoy el cine ya no vive solo en salas, sino también en plataformas digitales, en formatos diversos, en audiencias fragmentadas. Y frente a esa realidad, el Estado tiene una responsabilidad clara: actualizar las reglas para garantizar condiciones más equitativas entre la producción nacional y los grandes contenidos globales. Aquí hay un punto central que debemos subrayar. Esto no es una intervención arbitraria, es una corrección de asimetrías. Porque sin reglas mínimas, sin incentivos adecuados y sin una política de fomento consistente, el mercado por sí solo tiende a invisibilizar lo propio. Al mismo tiempo, la ley introduce elementos valiosos: la preservación del patrimonio audiovisual, la accesibilidad para personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional y un enfoque integral que articula cultura y economía
creativa. Eso es relevante porque el cine no solo se produce, también se conserva, se distribuye y se democratiza. Ahora bien, en este contexto de transformación es natural que aparezcan nuevas herramientas tecnológicas. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede contribuir a la restauración de archivos, a mejorar procesos técnicos o ampliar capacidades de producción. Pero hay que decirlo con claridad, es un complemento, no es el eje. El eje sigue siendo el talento mexicano. El eje es que nuestras creadoras y creadores tengan condiciones para desarrollar su trabajo con libertad, con calidad y con proyección internacional. Ninguna tecnología sustituye la capacidad de contar una historia con identidad, con emoción y con sentido. Por eso, el respaldo que hoy se plantea debe ser inteligente. Un Estado que acompaña, que corrige desigualdades, que genera condiciones, pero que no sustituye la creatividad ni pretende dirigirla. Si logramos ese equilibrio, esta ley puede ser un punto de inflexión, puede fortalecer una industria estratégica, ampliar el acceso a la cultura y posicionar a México en la nueva economía audiovisual global. Apoyar al cine mexicano es, en el fondo, apostar por un país que se reconoce, que se proyecta y que tiene la confianza de contar su propia historia en cualquier pantalla del mundo. Por todo lo anterior, votaremos a favor de este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rolando Zapata Bello. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Imelda San Miguel Sánchez del Partido Acción Nacional, también para hablar a favor. Con su venia, senadora presidenta. Estimadas compañeras y compañeros senadores, venimos a posicionar nuestro voto al dictamen que expide la Ley Federal de Cine y Audiovisual y se abroga la Ley Federal de Cinematografía. Pérez Cervantes dijo, el cine es la más grande y bella mentira. Todos aceptamos que nos engañen con una historia bien contada. El cine es un arte en donde se conjugan varias corrientes artísticas: la literatura, la actuación, la fotografía, la escenografía, la música y muchas más. Es un espacio nato de entretenimiento, pero que también se utiliza para hacer crítica social, reflexión filosófica o expresiones emocionales. Todo eso no se puede regular en una ley. Todo eso está por encima del derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a discutir hoy? Lo que regula la ley es a la industria, los modelos de negocio, las formas de distribución y exhibición, los apoyos e incentivos, aspectos laborales y aquellas actividades conexas que implican derechos, recursos y obligaciones. El presente dictamen parte de la evidente necesidad de una actualización jurídica ante las nuevas formas de distribuir el cine, las nuevas formas en que se financian y se promueven las películas, particularmente de aquellas que se ven en streaming. Nuestro cine quedó desprotegido cuando Fidecine fue infamemente extinguido en el año 2020 por decreto presidencial y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional por violar los derechos culturales, el freno y su desaparición. Consideramos que hay avances importantes. En materia de preservación del patrimonio cultural, se establecen obligaciones de conservación, restauración, digitalización y difusión del acervo cinematográfico y audiovisual. Se moderniza la visión de los espacios de exhibición, donde ya no solo son salas, sino una gran multiplicidad
de aparatos electrónicos, desde televisiones hasta teléfonos inteligentes. Pero también encontramos cosas que nos preocupan. Se plantean apoyos, estímulos y programas de Focine, pero no le garantizan recursos suficientes y proponen pasar a un modelo sujeto del presupuesto anual, lo cual los hace vulnerables y sujetos a la discrecionalidad del presupuesto que cada gobierno presente. Se establecen cuotas de exhibición para el cine mexicano en salas y plataformas, lo cual es polémico si no se hace de manera prudente y acorde a la realidad. Existen posibles conflictos en tratados internacionales. No se debe ignorar que la industria también es parte de un mercado global. No se resuelve el problema estructural sobre la falta de inversión sostenida, falta de certeza jurídica, falta una política pública integral que vaya más allá de la exhibición. No se precisa cómo se repetirán los apoyos ni hay garantías para que beneficien a unos pocos. No hay garantía de que exista transparencia y de que no vaya a utilizarse como un medio ideológico más de Morena. Por ello, nuestro voto, si más quisiéramos, fuera a favor, porque tiene muchos beneficios. También existen situaciones en que no avanza. Así que por ello nuestro voto será en abstención, porque si bien es un avance, no se hizo de manera cuidada y debidamente estudiada. Es cuanto, senadora presidenta. A continuación, tiene el uso de la tribuna el senador Francisco Ricardo Schiffel Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena, también para hablar a favor. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Por fin tenemos una propuesta de ley federal de cine y audiovisual. Por fin, porque la ley federal de cinematografía, pues nada más es de 1992, con una reforma no de mucha profundidad en el 2010. Y digo por fin, porque esta es una ley importantísima para México. No solo es el innegable aspecto cultural que fomenta y promueve el cine y las producciones audiovisuales, sino que en el mundo del siglo XXI, el cine y las producciones audiovisuales son el principal instrumento para la promoción turística. No saben ustedes cuántos millones y millones de turistas se mueven cuando una serie de alguna plataforma se vuelve exitosa. Quieren las personas ir a visitar los lugares que están representados o donde se filmaron esas series o esas películas. Y eso mismo es algo de lo que puede participar México. Si la actividad turística en nuestro país ya es importante, con el refuerzo del cine lo será aún más. ¿Y qué decir? Pues el cine en sí mismo y la producción audiovisual es una actividad económica, y una actividad económica que le ha dado importantes recursos a nuestro país, no solo en el cine de oro, sino también en épocas muy recientes donde hemos vuelto a escribir historia a nivel mundial en la cinematografía y en la producción audiovisual. Hace 40 años yo quise producir un documental y hace 40 años ni con el sueldo de 3 años completos de mi trabajo en televisión podía yo pagar la renta del equipo para hacer la producción de ese documental. Era totalmente inalcanzable hace 40 años. Con la nueva tecnología, con unos cuantos miles de pesos, puedo comprar el equipo, ya no digo rentarlo, para hacer una producción de calidad mundial, una producción competitiva que pueda ir
a los mejores festivales para competir. Y eso hoy día es realizable por los avances que ha tenido la tecnología. Avances que estaban totalmente ignorados, pues porque en 1992 ni siquiera se los imaginaban, que iba uno a cargar un estudio de cine, de televisión o de producción audiovisual en general en la bolsa, con unos cuantos pesos de inversión. Estamos terminando de producir una película y me encuentro con una computadora que realiza la labor de consolas que podían ocupar toda la primera fila, y no hace 40 años, tan solo hace 20, toda la primera fila llena de diferentes consolas. Y eso mismo ahora en una laptop, donde son tan fáciles de manejar los programas que con muy poca capacitación se pueden operar y realizar grandes producciones. ¿Esto qué hace? Hace que el gran talento de las y los mexicanos pueda difundirse a nivel global de manera muy accesible y muy rápida, y eso es lo que hace esta ley. Por eso, el que se considere el voto a favor de esta ley es muy importante. Y yo le pido a los compañeros y compañeras que han señalado que se van a abstener, pues que por favor razonen, porque lo que se ocupa no es un voto en abstención, lo que se ocupa es un voto a favor. Y esta ley merece un voto a favor. México merece esta Ley Federal de Cine y Producción Audiovisual, y muy pronto dará frutos de los que todas y todos en este Senado nos vamos a sentir sin duda muy orgullosos. El talento México lo tiene, el detonador está en esta ley y en las nuevas tecnologías, y más aún la exigencia a las plataformas internacionales, a las consideraciones que antes se tenía para los cines y que ahora sin lugar a duda se ocupa para la creciente participación que se tiene de las producciones audiovisuales y cinematográficas en las plataformas. A votar a favor, por favor, compañeras y compañeros. Gracias. Dentro de esta discusión, en lo general, el senador Víctor Mercado Salgado de Morena, también a favor, solicita se integre su participación directamente al diario de los debates. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí está suficientemente discutido en lo general, señora Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Les informo que tenemos un registro de personas oradoras para la rectificación de hechos. Tiene la palabra la senadora Susana Harp, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos el uso de la tribuna. Muchas gracias, Presidenta. La propuesta de la titular del Ejecutivo Federal para expedir la Ley Federal de Cine y Audiovisual y el audiovisual no es una ley más. Es una pieza normativa largamente esperada por quienes integran la cadena productiva, técnica y empresarial del cine mexicano. Esta cadena creativa la estaba esperando. Es también una respuesta responsable a los cambios tecnológicos, industriales y culturales que han transformado por completo la manera en que producimos, distribuimos y consumimos la producción audiovisual.
El cine, incluido el audiovisual en todas sus expresiones, constituye una de las manifestaciones culturales más versátiles y poderosas, pues no solo entretiene, el cine forma, sensibiliza, educa, contribuye a la memoria y proyecta identidad. Nuestro país ha dado al mundo directoras y directores, guionistas, fotógrafos, fotógrafas, creadores y creadoras reconocidas de manera internacional. México tiene una presencia sólida en el mapa global del cine, con producciones y coproducciones premiadas en los festivales más exigentes de nuestro planeta. La industria cinematográfica nacional es además un sector económico muy dinámico, generador de empleos, de innovación y de derrama regional. Y sobre todo es un vínculo privilegiado para llevar a otras latitudes la estética, el lenguaje y las culturas de México, que desde la primera mitad del siglo XX han encontrado en el cine uno de sus medios más importantes de expresión. Con esta propuesta normativa se subsana el vacío institucional que en su momento dejó la desaparición del Foprocine y Fidecine. Hoy, con esta nueva ley, este vacío se cierra, pues se ha construido un nuevo consenso entre creadores, productores, exhibidores de plataformas e instituciones públicas. Hoy se dota a la cinematografía nacional de un andamiaje jurídico moderno, claro, eficaz, para impulsar la producción nacional. Permítame destacar algunos de estos avances. 1. La cuota en pantalla con reglas verificables, pues se mantiene el 10%, pero ahora con horarios equitativos y un mínimo obligatorio de 14 días de permanencia para los estrenos nacionales. También la promoción obligatoria del cine mexicano. Por primera vez, los exhibidores deberán de proyectar avances de películas nacionales en condiciones equitativas. También tenemos la regulación de plataformas digitales y un sistema de fomento con base legal reforzada que consolida el FOCINE y establece la obligación de incrementar progresivamente los apoyos evitando recortes. Enhorabuena por todos estos avances. Compañeros y compañeras, esta ley es una respuesta a la comunidad cinematográfica nacional. Representa una visión de Estado para fortalecer una industria estratégica, para proteger una memoria audiovisual y para garantizar que las generaciones futuras sigan viviendo en la pantalla historias contadas desde México, con mirada mexicana y con talento mexicano. Enhorabuena y muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Susana Harp. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Armando Ayala Robles del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Con su venia, señora presidenta, al pueblo de México y de Baja California, agradecer a la presidenta de la República que hoy está tomando en cuenta a todos los sectores, en especial a la industria cinematográfica, a los artistas, actrices, actores, guionistas, directores, pero sobre todo al pueblo de México, porque México avanza todos los días y en ese avance la cultura no es un adorno, es fundamental, fortalece el tejido social, construye identidad y abre oportunidades. Así es, la cultura, nuestra Constitución en su artículo número 4 lo establece con claridad. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura. Por eso debemos decirlo sin titubeos. La cultura no es un privilegio, no es para las clases sociales adineradas, es un derecho de las y los mexicanos. Y dentro de ella, el cine ocupa un lugar estratégico, es memoria, es identidad y es también una herramienta de transformación social. Sin embargo,
La Ley Federal de Cinematografía vigente de 1992 ya no corresponde a la realidad actual. Hoy enfrentamos nuevos retos: la transformación digital, las plataformas de streaming y la necesidad de garantizar la inclusión, la diversidad y la libertad creativa. Por ello, la nueva Ley Federal del Cine y el Audiovisual propone una visión moderna e incluyente. Decirles a los compañeros y compañeras y a los invitados que están allá arriba que aquí en este Senado también hay valores, hay actores, hay actrices, hay guionistas y productores, como en el caso de nuestro compañero de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien me uno a la propuesta para hacer un llamado a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura que incluya dentro del plan de estudios la materia de cinematografía y producción. Decirles que el compañero también ha sido productor de algunos cortometrajes, como es Guerrero 2002, donde se proyectó la situación política, social y cultural de este importante estado. O qué decir de la película Tétano, producida hace algunos años y que ganó premios en Rusia y en diferentes países en todo el mundo por el mejor guión. Y recientemente, compañero, tengo entendido que se va a estrenar una nueva producción que es Una vida perrona. Lo invitamos para que aquí se proyecte y se estrene esta película, que se trata de los perritos y perritas, los miembros de la familia sin voz, pero con sentimientos y corazón. Muchos aplausos para nuestro compañero Félix Salgado Macedonio, porque es un referente y un impulsor del cine mexicano. Movimiento Transformador, Senado de la República, por nuestro cine mexicano. Juntos sigamos haciendo historia. Muchas gracias, felicidades. Yo pongo las palomitas, compañero. Yo pongo las palomitas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Y además también aquí coincidimos en la mesa directiva, que es un gran actor. Un aplauso a él. Al no haber más personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas y registradas al dictamen. Con gusto, Presidenta. Del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, el artículo 27 de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual. Consulto a la Asamblea si alguien tiene algún interés en reservar algún otro artículo. Al no haber ninguno otro más, se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general. Así es. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado de la República para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general de los artículos que no están reservados.
compañeros senadores y compañeras senadoras, les pido que no se retiren del salón debido a que vamos a realizar la siguiente votación. Honorable Asamblea, quiero informarles que ya funciona al 100% este sistema de reconocimiento facial para las asistencias y las votaciones. Quiero decirles que esto se realizó directamente aquí a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y que el encargado de desarrollar todo esto fue el licenciado Kenneth Alexis Errejón Sandoval, sin un costo adicional, y le quiero reconocer su trabajo. Es un millennial, es Kenneth Alexis Errejón, que se encuentra aquí con nosotros, un joven tecnológico. Un aplauso. Y si no funciona bien en cada uno de sus escaños, pues también pueden hacer las reclamaciones directamente al compañero y para que vaya a supervisar lo que sucede, pero queremos decir que está funcionando al 100% y que funciona muy bien. Muchas gracias. Pregunto si hay alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Pregunto si hace falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador en emitir su voto. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora Presidenta, conforme al registro del sistema electrónico, se han emitido 106 votos, de los cuales 87 son a favor, 1 en contra y 18 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto.
Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Iniciamos ahora con la presentación de la reserva. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, el artículo 27 de la Ley Federal de Cine y el audiovisual. Solo para consulta de la Secretaría, es decir, no va a pasar a exponer a tribuna, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la reserva. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se acepta, señora presidenta. En consecuencia, el artículo reservado se mantiene en los términos del dictamen. Una vez agotada la presentación de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 27 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. está la declaratoria. Y aquí está lo que sigue. Aquí están los oradores de lo que sigue. ¿Me puedo llevar esto? Sí.
Pregunto si hace falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador en emitir su voto. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se han emitido 100 votos, de los cuales 82 son a favor, 1 en contra y 17 abstenciones. ¿Es cuánto? En consecuencia, queda aprobado el artículo 27 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual y se abroga la Ley Federal de Cinematografía. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.